que yo dentro de la universidad he estudiado mucho el tema de la perspectiva. Ya me ha tocado estudiar muchos libros de perspectiva, he escrito sobre el tema de la perspectiva en el sentido de la relación de la matemática con el arte. Entonces me llegó bastante como esta idea de la perspectiva. Bueno, acaba de cumplir 10 años esta hermosa restauración. No sé si alguien se acuerda. Es una restauración de una iglesia en Europa, de una señora que hizo esa restauración, ¿no? Entonces está cumpliendo ahí años. Ya tiene hartos matices, pero ahora solamente voy a mencionar que hay una diferencia en una visión desdibujada de la realidad a una visión con sentido de realidad. ¿Ya? Hay una distancia. Y de esa distancia nos hablaba también Sebastián. ¿Ya? De hecho, acá hay dos pinturas. Una pintura pintada antes del siglo XVI y otra pintada durante el siglo XVI, en las cuales una pintura no existía la técnica de perspectiva, de punto de fuga, todo eso que hablaba Sebastián, no existía esa técnica. Entonces, pero después existió esa técnica y lo que logró de una otra forma en términos artísticos, aunque ustedes saben que todo el arte tiene que ver con interpretación, es muy subjetiva la interpretación que se puede hacer, pero acá básicamente tiene que ver con un poco esta dimensión de realidad. Entonces, lo que nos compartió Sebastián es que justamente la perspectiva, en términos, digamos, de la pintura, daba dos cosas particularmente. Una, daba profundidad. ¿Sí? Esta sensación, por ejemplo, ahí de la mesa, ya en la última cena de Jesucristo, y una sensación de profundidad. Miren las dos imágenes y comparen como la sensación de profundidad que genera tener perspectiva. ¿Ya? Es muy fuerte. Y un segundo punto que daba también era un sentido de realidad. Y de aquí venía la pregunta justamente de la perspectiva que tenemos nosotros acerca de la vida. Y hace bastante eco porque vivimos en una ciudad hermosa, ¿verdad? Valparaíso, bueno, la zona completa de Valparaíso, pero particularmente Valparaíso, tenemos el privilegio de vivir en una ciudad bella. Y acá la idea de perspectiva en Valparaíso es muy fuerte. O sea, el concepto de perspectiva es muy importante dentro de lo que es ser porteños. ¿Ya? Y por al menos dos elementos, ya pueden haber más. Uno tiene que ver justamente con las imágenes que uno puede apreciar cuando camina por Valparaíso. Pasajes y caminos donde básicamente lo que le llama la atención a tanto extranjeros que vienen acá, ya particularmente europeos, es la cantidad de perspectivas que hay en el paisaje. Ya eso tiene que ver con la geografía y cómo se construyó la ciudad. Pero es algo bastante único, digamos, en términos de ciudades del mundo. ¿Sí? Los paisajes, lo que se genera, ¿ya? Y la gente que sabe un poco más de arquitectura y diseño arquitectónico, la cantidad de perspectivas que existen en nuestra ciudad son realmente maravillosas. ¿Ya? Y lo voy a ilustrar un poquito, fíjense. Allí hay una casa. ¿Cuántas perspectivas o líneas de perspectivas creen que hay en esa imagen? Pónganle un número en su mente. Voy a poner algunas. ¿Listos? Ahí hay varias. ¿Sí? Puntos de fuga de una otra forma distintos que se gestan por la geografía única que tiene Valparaíso. Y ahí lo que da paisajes a la impresión humana bastante impresionantes. ¿Por qué hablo de esto? ¿Ya? Porque yo creo que la ciudad en la cual habitamos es un espacio para recordar de una otra forma este mensaje, esta prédica. Y eso se vincula justamente con una técnica, que es cómo llevo eso que veo a un papel. ¿Ya? Cómo llevo eso que está en 3 dimensiones a 2 dimensiones. Ahí está el vínculo fuerte con la matemática. ¿Ya? Porque cómo hago una proyección de lo tridimensional a un plano. Eso sería como matemáticamente hablando. ¿Ya? Esto yo lo enseño en la universidad bastante. Y también lo podemos ver en los murales. ¿Ya? Es una técnica que la quise poner por si alguien quizás no la ubica muy bien, pero tiene que ver con sencillas rayas ligadas con un punto, ya que se le llama punto de fuga, por medio de las cuales, haciendo cierto tipo de trazos, el dibujo que se obtiene tiene un sentido de profundidad y un sentido de realidad. ¿Ya? Es justamente lo que se le llama dibujar en perspectiva. ¿Y por qué puse ese dibujo al lado? Porque otro ingrediente que tiene la ciudad, ligado con la perspectiva, son la cantidad de murales que existen en nuestra ciudad. ¿Ya?
Puse acá algunos ejemplos, solo 3 ejemplos de murales. El muralismo es algo súper importante, sabemos, dentro de nuestra ciudad. Y justamente lo que se plantea en un mural es cómo generar una sensación de realidad, por decirlo así, en la imagen. Obviamente hay distintos tipos de arte, ¿ya? Pero acá se juega mucho con las sombras, con las luces. Hay un montón de técnicas para tratar de mostrar ahí la realidad, lo que es. ¿Por qué me tomé un tiempo para hablar de Valparaíso? Justamente el Señor nos puso en una ciudad donde diariamente al recorrerla podemos recordar un poco este mensaje. ¿Sí? Podemos recordar cuando vemos, no sé, un mural o cuando vemos una calle, ya aprender a apreciar nuestra ciudad, pero también que sea como una metáfora para lo que el Señor nos ha hablado el culto pasado y nos va a seguir hablando hoy. Y la pregunta, ¿ya? ¿Cuál es la perspectiva que tenemos de la vida? Y cómo la perspectiva que tenemos acerca de la vida influye en el cómo vivimos nuestro presente. La semana pasada, cuando Sebastián hablaba de este tema, hablaba un poco de Pablo. ¿Ya? Él hizo un análisis bien acotado, de una otra forma, al capítulo 3 de Filipenses. Yo voy a hacer un análisis un poquito más amplio. ¿Ya? Y también vamos a hablar brevemente, muy brevemente también de Daniel, para los que no lo ubican y puedan leer después. Vamos con Pablo, la perspectiva de Pablo. ¿Sí? ¿Quién fue Pablo? Ya no voy a dar tanto contexto porque justamente en las 2 predicaciones anteriores hemos hablado de esto, pero fue un hermano, ya un discípulo, un seguidor de Jesucristo, que hizo muchos viajes y aportó a que el Evangelio se extendiera en sus comienzos. Ya en los comienzos del cristianismo fue uno de los personajes principales que aportó al crecimiento del Evangelio. Predicó, ya se dedicó su vida a predicar en distintos contextos, ya en contextos públicos, en sinagogas que eran como la iglesia de su tiempo, y habló del mensaje de Jesucristo. Ayudó ya y trabajó fervientemente para formar comunidades cristianas, que eran justamente las primeras comunidades que se reunían en casas y también tenían una influencia significativa dentro de su entorno, que es como lo muestra esa imagen. Ya estas comunidades cristianas no solamente eran un nuevo grupo religioso, sino eran un grupo que estaba influenciando significativamente la sociedad de su tiempo. Y al final de sus días fue perseguido. De hecho, esta carta, Filipenses la escribe desde la cárcel, ya desde Roma. Él estaba preso. Y dice Filipenses 3, 17, que fue lo que analizó Sebastián, dice lo siguiente: hermanos, sigan todos mi ejemplo y fíjense en los que se comportan conforme al modelo que les hemos dado. ¿Sí? Después, si uno analiza, por ejemplo, el pasaje siguiente, 4:9, Pablo dice: pongan en práctica todo lo que de mí han aprendido, recibido y oído, y lo que han visto de mí. ¿Sí? Y el Dios de paz estará con ustedes. Es decir, Pablo está aludiendo de una otra forma a la imitación. En Corintios él dice: imítenme a mí como yo imito a Cristo. Entonces, básicamente, todo esto que hemos hablado de la vida de Pablo es, de una otra forma, su vida misma es una enseñanza sobre lo que significa el cristianismo. ¿Ya? ¿Y cuál era su perspectiva? ¿Ya? Él escribió esta carta desde la cárcel, pero su visión no estaba en sus circunstancias, ni en su momento, ni en su tiempo. ¿Ya? Pablo fue una persona que tenía una buena profesión, que tenía buenos estudios, ¿ya? Pero que el Señor lo llevó a dejar todo eso para vivir una vida de bastantes sacrificios para extender el Evangelio. Y su mirada no estaba en las circunstancias, sino su perspectiva de vida estaba en Jesús. Y particularmente ahí habla de los sufrimientos de Jesús, porque él estaba sufriendo. Entonces, como él estaba sufriendo, se identificaba ¿con qué? Con los sufrimientos de Cristo. Sigan mi ejemplo, Filipenses 3, 17 al 20. Sigan mi ejemplo y fíjense los que se comportan conforme al modelo que les hemos dado, lo que acabo de leer. Nosotros somos ciudadanos del cielo, donde anhelamos recibir al Salvador, el Señor
Jesucristo. ¿Sí? O sea, si uno piensa cuál es la perspectiva de Pablo, esto que dice imítenme, de esto que dice esto es un modelo a seguir, ya traten de vivir de esta manera, era esta clave, que habla somos ciudadanos del cielo. Ya hay toda una profundidad en el concepto de ciudadanía, ya porque Pablo era ciudadano romano, no lo voy a tocar ahora, ya, pero cuando dice ciudadano del cielo es una frase bastante fuerte, que tiene que ver con identidad, tiene que ver con sentido de la vida, tiene que ver con dónde pertenezco, tiene que ver a quién sirvo, ya tiene que ver para qué vivo, para qué me levanto, ya soy embajador de qué en mi vida, etc. Y esta perspectiva de vida de Pablo, ya él no miraba las circunstancias, ya sino él miraba hacia Cristo, tenía implicancias significativas en su presente. ¿Ya? Y esto lo compartía Sebastián, ya que entender un poco lo que significa la cruz de Cristo y sumergirnos de una otra forma en lo que significa la cruz de Cristo, lo podemos mirar desde dentro de estas dimensiones. ¿Ya? Con cuánta profundidad entendemos el hecho, por ejemplo, de la cruz de Cristo. Dice la Biblia que es tan profundo, tan alto, tan ancho que excede todo conocimiento. Entonces siempre podemos entenderlo más, siempre podemos comprenderlo más. Entonces la pregunta tiene que ver con eso, o sea, con qué, y es un poco lo que me llegaba de la predicación de la semana pasada, con qué profundidad estoy entendiendo hoy día lo que significa la cruz de Cristo. Ya, y entendiendo que es algo mucho más grande de lo que pienso, de lo que imagino, ¿qué estoy haciendo hoy para entenderlo más? ¿Sí? ¿Qué estoy haciendo hoy para que esa idea, se podría decir, de Dios, ¿sí? de hacerse ser humano y entregarse por nosotros, esa locura, como también dice Pablo, de qué manera estoy haciendo acciones para entender la profundidad de ese hecho? ¿Sí? Siempre va a ser mucho más profundo de lo que pensamos, ¿sí? Pero es como un concepto de poder realmente sumergirnos y entender la profundidad de lo que significa la cruz de Cristo. Y el sentido de realidad, porque como hablábamos al principio de esta reunión, ¿no? Todos vivimos circunstancias, a veces vivimos circunstancias buenas, a veces vivimos circunstancias malas, y pareciera que en ciertas ocasiones como que el mundo es la circunstancia, ¿sí? Entonces, ¿pero qué tan real es eso? ¿Ya? Que la realidad es la circunstancia. Y Sebastián nos compartía que cuando uno mira en perspectiva la cruz de Cristo, la circunstancia de ser un mundo se vuelve un punto. ¿Sí? Porque lo otro es tan grande y eso es algo tan hermoso, la verdad, que esa profundidad de Cristo, esa profundidad le da un sentido a la realidad que estoy viviendo totalmente distinta. Por eso la perspectiva de vida que tenemos afecta mucho en el cómo nosotros entendemos y el cómo vivimos la realidad. Y esta perspectiva de vida afectaba el presente de Pablo. ¿Sí? Uno se pregunta, o sea, ¿por qué Pablo hizo lo que hizo? ¿Por qué Pablo vivió lo que vivió? ¿Por qué Pablo escribió lo que escribió? ¿Sí? Tiene que ver con su perspectiva de vida. ¿Sí? Repito, Pablo era una persona que tenía una buena profesión para su tiempo, ¿ya? Era una persona que tenía grandes estudios y él básicamente no se emboló en eso, como se dice, ¿ya? No se enrolló en eso como sentido de la vida. ¿Ya? También Pablo era una persona muy religiosa, ¿ya? Y que tenía toda una concepción religiosa del mundo, y también Pablo no se enrolló en la religión como el sentido de la vida, sino que su perspectiva cuando Jesús se le revela atraviesa eso, atraviesa lo que tiene, atraviesa lo que sabe, ¿ya? Atraviesa, no sé, su profesión, sus conocimientos, su religiosidad, y va mucho más allá. Y cuando va mucho más allá, tiene un efecto en su vida. Y el efecto es la vida revolucionaria de amor que tuvo Pablo por el Evangelio. ¿Sí? Pablo entendía que su ciudadanía no era acá. Su ciudadanía estaba en los cielos. ¿Sí? El sentido de su pertenencia, de su fidelidad, no estaba en esta tierra. No estaba en su jefe, ya no estaba en las cosas que nos comprometen quizá en este sistema, ya sea económicamente, socialmente, amorosamente incluso, sino están en el reino de Dios,
Ahí es la perspectiva, de ahí soy yo, ahí pertenezco. ¿Sí? Y eso afectaba todo lo que vivía. Afectaba su economía, ya afectaba su tiempo, afectaba su espacio, lo afectaba todo. Y Pablo, regresando al inicio del pasaje, dice, sigan mi ejemplo. ¿Sí? Cuando dice sigan mi ejemplo, nos está refiriendo que hagamos exactamente lo que él hizo. ¿Ya? Cuando dice sigan mi ejemplo, está hablando de la esencia de lo que él está viviendo dentro del Evangelio. ¿Ya? Particularmente en esta carta, ¿ya? En Filipenses, está habiendo una disputa con judíos que de una otra forma buscaban como sumergir el Evangelio de Cristo a la religión judía. ¿Ya? Ese es más o menos el contexto, pero también se puede mirar de una manera mucho más amplia. ¿Sí? Que Pablo está básicamente definiendo lo que es la vida cristiana. ¿Ya? Y esa definición de la vida cristiana no tiene que ver como la gente piensa a veces, hay que hacer esto, no hay que hacer esto. Pero aquí está hablando Pablo que no se trata de eso. No se trata de normas, no se trata de reglas. No se trata de algo que hago como parte de mi vida. Sino el cristianismo tiene que ver justamente con entender que nuestra perspectiva de vida es lo que Jesucristo hizo en la cruz. Y que nosotros no pertenecemos aquí, sino que somos ciudadanos del cielo. Pero el hecho de ser ciudadanos del cielo no nos hace estar pensando solo en el cielo, en el cielo, en el cielo, sino tiene implicancias profundas en nuestro presente, en el ahora, en el aquí y en el ahora. Es una visión que tiene mucha perspectiva, por eso esas flechitas, tiene mucha perspectiva hacia el presente, hacia el futuro, perdón, bueno, y una ahora también, pero que profundiza completamente en todas las áreas de la vida. ¿Sí? Somos ciudadanos del cielo. Nuestra ciudadanía está en los cielos. ¿Sí? Y el segundo ejemplo, que lo voy a tratar más brevemente, pero me hacía mucho eco a lo que hablábamos de Pablo, tiene que ver con Daniel. El caso de Daniel tiene similitudes y diferencias muy interesantes con lo que es el caso de Pablo. ¿Quién fue? Un judío del Antiguo Testamento que le tocó vivir el tiempo donde Israel fue invadido por los babilonios. Y él era siendo príncipe de una otra forma, o sea, también más o menos Pablo viniendo de una familia de una otra forma con privilegios, como se podría decir quizás en estos tiempos, fue llevado esclavo a Babilonia. Es decir, fue despojado de su tierra, fue despojado de su identidad, ¿ya? Y llegó como esclavo a un imperio vecino. Esto quizás se identifica mucho a los fenómenos migratorios que estamos viviendo hoy día. ¿Ya? La gran mayoría de gente que está migrando hoy día no es porque quiere emigrar, sino son por condiciones. ¿Sí? Este es un ejemplo de aquello. Pero ¿qué le pasó a Daniel? Daniel pasó de ser esclavo en un pueblo extranjero a ser un príncipe. ¿Y qué significaba eso? Pues significaba tener buena comida, ya estaba buen alimento. Es como que emigró, le fue súper bien, digamos, por decirlo así. O sea, demasiado bien, demasiado bien. Ese es como el escenario en el cual se mueve la historia de Daniel. De hecho, hay un libro en el Antiguo Testamento que se llama Daniel, que lo pueden leer y ahí se puede profundizar todo esto. Pero ¿en qué se parece Daniel a Pablo? Lo que estábamos hablando. ¿Ya? Que la perspectiva de Daniel no estaba en sus circunstancias. Digamos, o sea, ya me desterraron, estoy viviendo años en un lugar distinto que se llama Babilonia, ya, con sus costumbres, con sus dioses, y me está yendo súper bien. Sí, me está yendo súper bien, o sea, la verdad es que la hice, ¿no? Como se dice. Entre todos los que vinieron, soy el que está mejor. ¿Ya? Pero él no tenía su mirada, su perspectiva de vida puesta en sus circunstancias, que le había ido muy bien, sino que tenía su perspectiva en Jerusalén. En el contexto de Daniel, Jerusalén era el símbolo básicamente terrestre del reino de Dios, de la ciudad donde estaba el templo de Dios, más o menos en el Antiguo Testamento. Entonces, cuando él tiene su mirada en Jerusalén, en realidad está hablando que tiene su mirada
donde está Dios. Ese es como lo que va a venir paralelo hacia el día de hoy. ¿Sí? Su visión no estaba en todo lo bien que le estaba yendo en Babilonia. Esa no era su perspectiva de vida. Su perspectiva de vida era el reino de Dios. Daniel capítulo 6, versículo 10. Dice así. Daniel se fue a su casa y subió al dormitorio, cuyas ventanas se abrían en dirección hacia Jerusalén. Se arrodilló y se puso a orar y a alabar a Dios, pues tenía la costumbre de orar 3 veces al día. Si uno considera el contexto más o menos de este pasaje, fue una acción bastante subversiva la que hizo Daniel, ya de orar en ese momento. Ahí después lo pueden ver con más detalle. Pero básicamente el principio que extraigo y lo vinculo con lo que nos compartía Sebastián de Pablo, que él estaba viviendo en Babilonia, ¿ya? Y le estaba yendo bien en Babilonia, ¿sí? Pero él entendía que no pertenecía allí. Él entendía que era extranjero donde estaba. Él pertenecía donde estaba Dios. Así como Pablo estaba en el Imperio Romano, ¿ya? Y él era ciudadano romano y dijo, mi ciudadanía está en los cielos. ¿Sí? Algo parecido con Daniel. ¿Sí? Está en Babilonia, pero dice, yo no pertenezco aquí, yo pertenezco allá, donde está el reino de Dios. Esa era su mirada, esa era su perspectiva, esa era su manera de entender la vida. ¿Sí? Eso le daba profundidad. ¿Sí? Era la profundidad de la visión que él tenía y le daba un sentido de realidad. Un sentido de realidad que no era su presente, sino tenía que ver que Dios lo puso ahí con un propósito. Y él cumplió un rol súper clave para los planes de Dios con ese pueblo. ¿Sí? Y lo mismo, esta perspectiva de vida afectaba completamente su presente. A diferencia de Pablo, ya porque tiene similitudes y diferencias, a diferencia de Pablo, Daniel de otra forma no tuvo que dejar su profesión y sufrir a causa del Evangelio. Él siempre vivió como un noble dentro de Babilonia, pero viviendo en eso que Dios le dio, no lo vivió para sí mismo, sino lo vivió para cumplir la voluntad de Dios. ¿Sí? Entonces tenemos el caso de Pablo, que fue llamado a renunciar a muchas de las cosas que tenía por extender la palabra de Dios. Y tenemos el caso de Daniel, ya que Dios lo bendijo mucho, él lo vivió con alegría, pero no se quedó pensando en aquello como lo que vivir. ¿Sí? Entonces en abundancia o en necesidad, estos dos personajes tenían una perspectiva eterna, tenían una perspectiva de usar todo lo que estaba a su alcance, sus conocimientos, sus habilidades, para la extensión del reino de Dios. ¿Sí? Daniel decía, soy un extranjero en esta tierra. Y esos son los dos ejemplos que vemos, ya para cerrar, con una reflexión. Vamos a hacer el mismo ejercicio, pero con nosotros. ¿Sí? Tú, yo, nosotros. Pensemos que en esa imagen estamos cada una y uno de nosotros. O sea, posicionémonos allí. Y preguntémonos, ¿ya? ¿Cuál es nuestra perspectiva de la vida? O sea, hoy día, ¿ya? O en esta semana, en este mes, ¿hacia dónde miramos la vida? Siempre la realidad que vivimos, que de hecho Dios la ama, ¿ya? Y Dios la valora, haciéndose ser humano, pero siempre la realidad tiene un peligro de convertirse en la perspectiva. Es decir, que nuestra perspectiva de vida es lo que estamos viviendo hoy. ¿Sí? Eso es algo que quizás es muy humano, pero que nos puede perder un poco de lo que significa vivir con la perspectiva, con la profundidad y con el sentido de realidad de lo que significa el cristianismo. ¿Sí? Que no tiene que ver con el aquí y el ahora, sino tiene que ver con sumergir nuestra vida, nuestro entendimiento, nuestros pensamientos en la figura de Jesús, en quién es, en qué fue lo que hizo por nosotros y cómo en ese hecho le encontramos sentido
para todo lo que es nuestra vida. Y uno puede preguntarse cómo nuestra perspectiva de vida afecta a nuestro presente. Entonces, por ejemplo, si mi perspectiva de vida en mi circunstancia, naturalmente en mi presente me va a traer muchas veces angustia, me va a traer preocupación, me va a traer muchas cosas, ¿sí? Que son propias de estar enfocado de una otra forma que mi vida en mi circunstancia, por decirlo así, ¿sí? Pero cuando tenemos una mirada justamente un poco más profunda en este sentido, cuando tomamos el camino cada mañana de que nuestra perspectiva no está en el aquí y el ahora, sino está en Cristo, está en lo que Dios hizo al hacerse ser humano y al entregarse por nosotros con un amor inagotable, un amor que perdona, un amor que sana, un amor que transforma. Y nos sumergimos en entender eso, ¿ya? Que siempre va a ser mucho más profundo de lo que podemos entender, pero nos sumergimos para poder entenderlo y lo transformamos cada día en una oración, por ejemplo, en una perspectiva de vida, en un centro de nuestra forma de nuestro vivir. Eso afecta significativamente nuestro presente, ¿sí? Poder profundizar mucho más en lo que significa justamente la vida cristiana, en lo que significa Cristo. Cada día poder entenderlo más, poder sumergirnos de una otra forma en ese amor que excede, es como navegar un océano interminable, ¿sí? Y eso nos da un sentido de realidad en nuestro presente. O sea, no es que mirar y enfocar nuestra perspectiva en Cristo, en lo que el Señor tiene para nosotros, nos hace olvidarnos de nuestro presente, todo lo contrario, sino que le da sentido y significado a nuestro presente. Afecta significativamente nuestro presente, afecta significativamente lo que hacemos, lo que somos, lo que pensamos, etc. ¿Qué aprendemos de Pablo? Que decía, admítenme a mí, ya para cerrar. Nuestra ciudadanía no está acá, ¿ya? O sea, nosotros vivimos aquí en este mundo, pero nuestra ciudadanía está en los cielos, ¿ya? ¿Qué significa los cielos? Básicamente está en Dios, ¿sí? Y en los sueños que Dios tiene y en la esperanza eterna que Dios nos ofrece. Y cuando profundizamos en este concepto del propósito, del sentido de la vida, eso permea toda el área de nuestra vida, nuestras relaciones, nuestros trabajos, ya nuestros dineros, absolutamente todo lo que hacemos se permea de este sentido eterno, ¿sí? Y tiene un significado distinto a cuando nuestra perspectiva está en el aquí y el ahora, ¿sí? Eso afecta tanto en nuestro corazón como también en nuestras acciones. ¿Y qué aprendemos de Daniel? Que tenemos que vivir como extranjeros, ¿sí? Dentro de esta tierra. Es decir, Dios nos ha dado cosas, ya Dios nos puso acá primero para ser felices, para disfrutar, pero también para poder ser luz, ¿sí? Ser luz en mi vida siendo más como Cristo, ser luz en mis relaciones con los más cercanos, mi familia, mis amigos, ya la gente con la que me rodeo. Y también accionar para hacer luz en un mundo que necesita mucha esperanza, ¿sí? Vivir una vida entregada de una otra forma por el Evangelio, ¿sí? Somos extranjeros, somos misioneros, somos embajadores de un reino viviendo acá en la tierra. Eso es lo que nos da una vida con la perspectiva de Dios. Quería cerrar con esto. Ya podemos seguir orando, vamos a cantar algo ligado con lo que hablábamos. Pero vivimos una ciudad hermosa, ¿ya? Llena de perspectivas. Entonces, cada vez que veamos un cuadro, cada vez que veamos una imagen bella de nuestra ciudad, pensemos en eso. Pensemos en la perspectiva de la vida y pensemos cómo Cristo es el que le da el verdadero sentido a la vida. Cantemos al Señor. Si quieres, puedes seguir orando también.